Buen día, mi nombre es Ángeles Guadalupe Zamacona Bautista. Soy estudiante de la licenciatura de Psicología SUAYED en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión hablaré de la aplicación de la psicología de la salud en campos específicos. Mi tutora, la doctora Sandra Cerezo Recendis, del grupo 9326, fecha 31 de marzo de 2023. En esta actividad visualizaremos cuál es la aplicación de la psicología de la salud en campos específicos. En la vida cotidiana, a veces no logramos identificar la diferencia e injerencia de un psicólogo de la salud en distintas actividades. Sin embargo, es de suma importancia empezar a generar conciencia en la población en general acerca de lo que implica esta importante labor. Cuando vemos lo que realiza un psicólogo de la salud en cuanto a la ayuda para controlar el estrés o lo que hace para la prevención del VIH-Sida o cómo trabaja en las clínicas del dolor asistiendo a pacientes con dolor crónico o cómo interviene con pacientes con cáncer o con depresión o cómo interviene con las personas con adicciones, nos damos cuenta de la importancia que tiene su trabajo y su forma de intervenir en cada caso. Además, no olvidemos la importancia de la investigación en salud que realizan generalmente los epidemiólogos para generar nuevo conocimiento. Sin embargo, es de suma importancia lo que realizan los psicólogos de la salud, por ejemplo, en las investigaciones post-COVID. La definición de estrés, en palabras de Sarafino, 1994, citado en Sánchez 2006, lo define como la condición que resulta cuando las transacciones entre la personalidad y el medio conducen al individuo a la percepción de la discrepancia real o ficticia entre las demandas de la situación y los recursos biológicos, psicológicos o sociales de los que no dispone. Es decir, cuando una persona llega a una situación real o ficticia de acuerdo a lo que él interpreta o percibe, se puede ocasionar una situación de estrés porque puede pensar que no tiene los recursos o sabe que no tiene los recursos necesarios para solventar la situación por la que está atravesando. Entonces, para Selye, el estrés es un desequilibrio entre los sistemas del cuerpo. Él desarrolló el sistema de adaptación general y lo dividió en tres etapas. La primera etapa es la reacción de alarma. Es donde existe una movilización de las defensas del cuerpo para combatir los estresores. Aquí es donde se activa el sistema nervioso simpático. La segunda etapa es la fase de resistencia. Aquí el organismo ya se adapta a la situación estresora. Cuando esta etapa se prolonga, pueden aparecer trastornos como úlceras pépticas, colitis, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el hipertiroidismo y el asma branquial. La tercera etapa es la fase de agotamiento. Aquí es donde la capacidad del organismo se agota totalmente. Se activa en esta etapa el sistema nervioso parasimpático y puede producir en el cuerpo constricción en las pupilas y los bronquios, secreción en las glándulas salivales y en las glándulas suprarrenales, puede producir ralentización del latido cardíaco en el corazón, entre otras cosas. Para Lazarus, citado en Sánchez 2006, el estrés es producto de la valoración que el individuo hace de una situación determinada. Es decir, un acontecimiento no es lo que produce el estrés, sino la visión que tiene la persona de la situación que se vuelve estresante. Lazarus tuvo que pasar por un proceso de estructuración de su teoría para llegar a esa idea, y él considera de gran importancia tres elementos: valoración, vulnerabilidad y afrontamiento. La valoración la divide en valoración primaria, secundaria y reevaluación. En la valoración primaria, realiza una evaluación ante una situación para ver el bienestar de la persona. Una valoración estresante puede ser indicativo de ser una situación peligrosa, amenazante o desafiante. Cada una de estas situaciones genera una emoción.
La salud define al peligro como el daño psicológico que se ha infligido. Define a la amenaza como la anticipación del peligro y al desafío lo define como la confianza que se tiene una persona en superar las demandas que se presentan en su vida cotidiana. En la valoración secundaria, el individuo se cuestiona las opciones con las que cuenta, las probabilidades que tiene para reducir el estrés y qué tanto de lo que hace funciona para reducir efectivamente su estrés. Cuando las personas piensan que pueden manejar la situación, se reduce el estrés drásticamente. En la reevaluación, se toma en cuenta que las situaciones cambian conforme va llegando nueva información. Por lo tanto, esto toma relevancia cuando es valorado nuevamente y es así como una situación benigna se puede volver peligrosa, amenazante o desafiante al ser reevaluada. El segundo elemento es la vulnerabilidad. Cuando la persona carece de recursos en una situación de cierta importancia personal, se puede sentir debilitada si le da demasiada importancia a este hecho. El tercer elemento es el afrontamiento. En él tenemos las respuestas que se les da a las demandas internas o externas y que generalmente exceden a la persona. El afrontamiento es un proceso que cambia constantemente a medida que los propios esfuerzos son valorados como éxitos o fracasos. El afrontamiento no es automático, realmente es un patrón de respuestas aprendido frente a situaciones estresantes. Además, requiere de un esfuerzo orientado para manejar la situación estresante. Las causas del estrés pueden ser multivariadas. Por ejemplo, dentro de las causas psicosociales, podemos encontrar que el estrés social se determina por el significado que le asignamos a los eventos de nuestras vidas. Algunos ejemplos de estos factores estresantes son los desengaños, los conflictos, cuando uno se cambia de trabajo o cuando uno pierde el trabajo, es un tema muy estresante. Los problemas económicos, actualmente a nadie le alcanza el dinero que gana, es un tema estresante. La jubilación, sobre todo cuando no se tiene una idea de qué se va a hacer después de la jubilación, pues causa estrés porque uno lleva ya una vida trabajando, llevando un ritmo, llevando una cotidianidad y de pronto se corta, ya no hay trabajo y si no se tiene un plan, pues puede causar mucho estrés. Dentro de las causas biológicas, pues ahí podemos englobar muchos de los problemas de salud que están relacionados con el estrés, por ejemplo, el alcoholismo, la hipertensión, la depresión, el consumo de drogas, los trastornos alimenticios, etcétera. Esos solo son por poner algunos ejemplos. Y, por ejemplo, dentro del tipo de personalidad, pues a veces hay personalidades que son más, que parecen ser más propensas al estrés y otras no tanto. Esto es por la dinámica del propio individuo sobre la percepción que tiene de sí mismo y el significado que le asigna a las situaciones estresantes, lo cual se manifiesta en actitudes y comportamientos de riesgo que resultan en alteraciones psíquicas y somáticas. Los factores psicológicos más comunes influyen en aquellas condiciones que evocan emociones negativas, tales como el odio, el miedo, el enojo y la tristeza. Por ejemplo, Suzuki y Sakano, citado en Sánchez 2006, señalan que el estrés ocurre cuando las personas perciben que las demandas externas a las que están sometidas son mayores a los recursos con los que cuentan. Por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo actual, yo soy contadora y resulta que cuando yo entré ahí pensé que no podía con el trabajo.
Afortunadamente hablé con mi jefe y le dije, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que no voy a poder con el trabajo, es demasiado, me sobrepasa. Mi jefe habló conmigo, me dio varias opciones y afortunadamente y gracias a que él me dio luz verde, me dio varias opciones, me dio la seguridad y me hizo ver que yo tenía las aptitudes, las actitudes y el conocimiento para poder solventar las necesidades que en ese momento se me presentaban, pues di como ese brinco a estar más relajada, con muchísimo menos estrés y que las cosas empiecen a fluir eh, mucho más rápido, mucho más tranquilo todo y con la seguridad de que se están haciendo bien las cosas. Las consecuencias del estrés pueden ser negativamente en la salud por las vías como cambios de hábitos relacionados con la salud, alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos o cambios cognitivos, pensamientos que pueden afectar a la conducta, las emociones y la salud. Dentro de los cambios de hábitos relacionados con la salud, podemos encontrar, por ejemplo, que la tensión aumenta conductas no saludables como comer demasiado o fumar demasiado y disminuye las conductas saludables como hacer ejercicio o llevar una dieta. Dentro de las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos están en especial que pueden producir una inmunodepresión que hace aumentar el riesgo de infecciones. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, presentan niveles de ansiedad e ira más altos que las personas con presión arterial normal. Cualquier persona que esté enferma produce más estrés que alguna que no lo está. En tercer lugar, tenemos los cambios cognitivos. Esto quiere decir que una persona sometida a estrés prolongado puede llegar a desarrollar ataques de pánico o crisis de ansiedad por los pensamientos eh, con los que está cotidianamente asumiéndose como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante una crisis, un individuo interpreta erróneamente su activación fisiológica y piensa que le faltará el aire cuando realmente está y solamente hiperventilando, o piensa que morirá de un ataque al corazón, o que se mareará y caerá al suelo, o que se volverá loco. Estas son situaciones que tiene el individuo por simplemente el pensamiento que trae. Actualmente es un problema de salud a nivel mundial por no tener cura y ser mortal. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. El VIH se puede transmitir de tres formas. La primera es por el uso compartido de jeringas, agujas, instrumentos contaminados, incluso una transfusión sanguínea. La segunda es por vía perinatal y la tercera es por vía sexual. El uso del condón es una de las formas más eficientes para prevenir el VIH-Sida y otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, siempre y cuando se utilicen correcta y consistentemente. En la FES Iztacala realizaron una investigación en donde los resultados que arrojaron fue que casi todos usaban condón, pero eran inconsistentes en su uso. Otro resultado arrojado fue que las mujeres estaban más expuestas a ser contagiadas, ya que son ellas las que no utilizan el condón en todas y cada una de las relaciones sexuales, es decir, son inconsistentes. El dolor crónico está catalogado como uno de los más importantes problemas de la salud pública contemporánea, porque representa el fracaso del modelo médico tradicional
que obligó a reconceptualizar las enfermedades desde otra perspectiva y tener en cuenta su origen multicausal. El dolor, en tanto, puede ser el resultado de accidentes o enfermedades y está relacionado con los comportamientos humanos y, por supuesto, con los estilos de vida. Por eso es que el dolor, en función de sus servicios médicos, se puede clasificar en dolor reumático, dolor oncológico. También se puede clasificar en función de un criterio de localización general, es decir, cutáneo, periférico, somático, profundo y visceral. Y por su progresión temporal, los dolores también pueden distinguirse en su inicio, su curso o su ritmicidad, pero generalmente se clasifica en dos grandes eh, temas, el crónico y el agudo. Para el estudio del dolor crónico se utiliza el modelo psicodinámico. Es utilizado para demostrar cómo ciertas dificultades emocionales están asociadas a problemas de dolor crónico. También aquí se ve cómo el dolor crónico lo que representa para el paciente en su sistema familiar. El otro modelo es el modelo cognitivo-conductual, que para su evaluación toma en cuenta la experiencia del dolor. Para la intervención psicosocial se debe considerar: uno, la intensidad del dolor. ¿Qué tanto le duele al paciente? ¿En qué escala? El pronóstico de duración del dolor. ¿Por cuánto tiempo está ese dolor ahí? La lucidez mental del paciente. ¿Qué tan lúcido o no está el paciente? La experiencia previa del paciente con las técnicas. Es decir, si ya tiene la experiencia, saber qué le ha funcionado, qué no ha funcionado. Si le han funcionado algunas técnicas, recurrir a ellas. Y si no, pues investigar algunas nuevas. La capacidad física del paciente. ¿Qué tanto puede soportar el paciente con esas técnicas? Y el deseo del enfermo de utilizar las técnicas pasivas o activas. Esto ya dependerá de cada situación y lo que considere el paciente. Las células cancerígenas se multiplican de manera desordenada, es decir, hay una célula que está corrompida, esa se multiplica de forma inusual y es lo que provoca el cáncer. Algunos factores de riesgo para esta enfermedad es la contaminación de alimentos con propiedades cancerígenas. Por ejemplo, cuando hay fertilizantes en los alimentos, esos fertilizantes tienen propiedades cancerígenas, o mediante la incorporación a los alimentos de sustratos que son transformados en agentes cancerígenos por el propio organismo después de comerlos. Por ejemplo, cuando nosotros comemos alguna verdura o alguna fruta, a veces nuestro organismo, al procesarlo, lo convierte en algo sustancialmente dañino para nuestra salud, por lo tanto nos provoca cáncer. O también puede ser por el consumo de abundantes cantidades de componentes relacionados con la producción o facilitación del cáncer. Es decir, algunos alimentos por su sola ingesta ya tienen propiedades cancerígenas, pero así como hay alimentos con propiedades cancerígenas, también hay alimentos que proveen de estas capacidades para evitar el cáncer en nuestro organismo. El cáncer tiene una fuerte conexión con la personalidad y la depresión. Existe una fuerte correlación entre un comportamiento racional y emocional y la incidencia del cáncer con respecto a la depresión. Se ha estudiado la posibilidad de que la depresión sea una variable premórbida, buscando la posible relación de carácter etiológico entre depresión y cáncer. Por otro lado, se ha visto o se ha estudiado también la aparición de depresión como reacción psicológica al diagnóstico y o tratamiento de cáncer. La terapia psicológica adyuvante
Sirve para mejorar la calidad de vida del paciente, para mejorar su ajuste mental, promueve en el paciente un sentido de control que en algún momento lo siente perdido con esta enfermedad, enseña a expresar sus emociones y por supuesto que también facilita la comunicación paciente-cónyuge, porque con esta enfermedad todas estas comunicaciones se van perdiendo con el entorno familiar. Y pues esta terapia psicológica adyuvante consta de 3 etapas: la inicial, la intermedia y la final. Esta, eh, la etapa inicial es donde se establece la alianza terapéutica y se le explica al paciente qué es lo que se va a realizar durante la sesión y cómo maximizar la calidad de vida y alentar la expresión de sentimientos. En la fase intermedia, se busca enseñar al paciente a desafiar sus pensamientos automáticos, principalmente los negativos, y en la etapa final va dirigida a prevenir las recaídas y a planificar el futuro. La depresión en la adolescencia es una entidad que debe ser considerada como específica de esa etapa, con base en dos factores: la edad como variable moduladora del modo en que se presenta la depresión en los jóvenes y la vulnerabilidad de los adolescentes considerados como población de alto riesgo. Por sus características intrínsecas, los adolescentes son los más vulnerables a sentir depresión. Esta dificultad para manejar las relaciones interpersonales, las relaciones entre indicadores de habilidades sociales y los de la depresión. Es decir, un adolescente que, que tiene habilidades sociales es menos propenso a sufrir depresión. En cambio, una persona que siempre está eh, alejándose de la sociabilización, que siempre está solo, es más proclive a ser depresivo. En otra actividad mencionaba que era importante dar a los jóvenes cursos o talleres acerca de temas de salud. Para mí sería muy importante crear estos cursos o talleres para desarrollar habilidades sociales, para desarrollar la escucha activa en ellos, para que puedan iniciar o mantener una conversación con cualquier persona, para que se puedan autovalorar y sepan que son valiosos por lo que son, no por lo que indique la sociedad de que se vistan de cierta marca o que no tengan esa posibilidad. Lo que ellos valen es por lo que piensan y por lo que sienten. Entender los sentimientos propios y los de los demás sería interesante. En este caso, la empatía sería justamente lo que habría que enseñarles. Habría que enseñarles también a negociar. Negociar es un tema fundamental que debe de hacerse en la adolescencia justamente, para que en su vida futura puedan negociar. La negociación está en todas partes, está en una relación de pareja, en una relación laboral, en una relación profesional, en cualquier parte podemos encontrar la negociación. Todo esto les puede ayudar para que puedan enfrentar burlas de los demás y enseñarles a que también se puede y se vale reírse de uno mismo, defender los derechos suyos, propios y los de los demás, y por lo tanto resistir a la presión social para que no se dejen manipular o ningunear, o no por el hecho de querer pertenecer a un grupo se tengan que someter a ese grupo. Comenzaremos con algunos conceptos para entender las adicciones. Abuso de drogas. Este término es usado cuando la droga que se consume es dañina, pero no en extremo como para lograr un criterio de dependencia. Dependencia de drogas.
Es un estado psicológico de adaptación a una droga, algunas veces caracterizado por el desarrollo de tolerancia a la droga, así como por la emergencia de suprimir los síntomas del síndrome de abstinencia, dependencia psicológica. Esto describe la administración de drogas de forma crónica y esta conducta es reforzada por los efectos de la droga. Este término involucra cronicidad y compulsividad en la administración de drogas y hay un daño en la persona al tratar de controlar el hecho de tomar drogas. Adicción a las drogas. Es una descripción global de un patrón crónico y compulsivo en la administración de drogas que es peligroso. Una de las drogas más importantes y que se consume de manera legal es el alcohol. El alcoholismo lo define la OMS como un problema de los alcohólicos, justamente, quienes son bebedores excesivos cuya dependencia del alcohol es suficiente para afectar su salud física y mental, así como sus relaciones con los demás y su comportamiento social y en el trabajo, o bien que ya presentan los inicios de tales manifestaciones. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el alcoholismo, muchas veces la persona dice, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. Eso es un tema que lo viví en mi familia. Nosotros no creíamos que era alcoholismo, ¿no? Decíamos, no, pues es un bebedor social. Y ellos decían, lo puedo dejar cuando yo quiera. En realidad, no lo pueden dejar y tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos para pues subsanar todos estos desmanes que en algún momento hicieron, pero que afortunadamente Alcohólicos Anónimos es una fundación que sí ayuda a dejar estos temas de alcoholismo. Las investigaciones en salud generalmente están a cargo de epidemiólogos. Ellos utilizan métodos científicos en sus trabajos. Y finalmente, usted, profesora, mencionó que casi nadie habla de las investigaciones en salud, que se nos olvida este tema, pero, por ejemplo, una de las investigaciones o las investigaciones que más han recapitulado los psicólogos actualmente son las generadas por el COVID, post-COVID, toda la depresión que ha generado esta enfermedad, todas las causas, los decesos, eh, todas estas cosas que ha dejado el COVID y que al final del día yo creo que es importante mencionar porque pues todas generan conocimiento y finalmente nos dejan hasta cierto punto pues con un buen sabor de boca para poder generar más conocimiento. En este momento recuerdo, por ejemplo, las investigaciones que están haciendo sobre lo que se vivió de estrés laboral por el COVID, ¿no? El hecho de que no fueras a tu oficina y que tuvieras que estar en tu casa y ahora los trabajos se han vuelto 24/7 y ya no hay límites que yo creo que sería bueno pues investigar o hacer alguna actividad para poder desarrollar estos límites sanos que debe de haber en cualquier lado y en el trabajo más. Realizar esta actividad fue un verdadero reto para mí. Encontrar el sentido a lo que quería expresar y transmitir. De hecho, me tardé más de 2 semanas para concluirlo. Solo espero poder cumplir con la rúbrica porque realmente me siento orgullosa del trabajo elaborado. Fue importante ver cómo es la intervención del psicólogo de la salud en cada uno de los temas desarrollados. Creo que puedo rescatar esos puntos de intervención. Sin más por el momento, me despido y quedo al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias por la atención.
Sánchez MR 2006, Aplicación de la psicología de la salud en campos específicos. Compilación de bibliografía complementaria, FESI UNAM, página 140. Gracias por su atención.